Saludos, estimados lectores y suscriptores de Revista Dominical. Como siempre en este espacio, la entrevista al domingo, es un placer recibirlos y saludarlos nuevamente. Les agradezco por siempre visitarnos y por también leer la Revista Dominical en la versión web y en impreso. Y en esta ocasión, por supuesto, aún sentimos las réplicas del proceso electoral que acabamos de atravesar, y por eso hemos traído a este espacio muchísimas personas, tanto diputados salientes y en esta ocasión un diputado entrante, y ni más ni menos que el que fue electo en el primer lugar por la provincia de San José y además fue postulado a ese cargo por el candidato presidencial don Álvaro Ramos, que es en este caso don Álvaro Ramírez, a quien le agradezco por venir a este espacio, don Álvaro. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto saludar también a las personas que nos están viendo. Excelente, muchísimas gracias. Sí, por supuesto hay mucho que hablar, no solamente de lo que pasó, sino de lo que va a pasar en el futuro y de la curul que usted va a asumir, don Álvaro, por supuesto, y de una fracción que sigue siendo nutrida, que va a ser la segunda más grande de la Asamblea Legislativa con 17 diputados. Pero para empezar me gustaría consultarle, después de todo el ajetreo, después de todo el movimiento, ¿cómo se siente, digamos, qué sensación le deja ya después de reposar un poquito los números? ¿Cuáles son sus sensaciones? Bueno, la sensación es que hicimos una tarea a conciencia de defender los valores y de proponerle al país una alternativa renovada de un liderazgo que es respetuoso, como el de Álvaro Ramos, una persona que no insultó absolutamente a nadie durante todo el proceso electoral, que siempre se enfocó en proponer soluciones, una persona preparada, valiente y muy honesta. Entonces le ofrecimos a los costarricenses una alternativa y sentimos una satisfacción de que, aunque no logramos el resultado al final, más de 800,000 costarricenses creyeron en la propuesta de don Álvaro Ramos, y ese es el mejor resultado electoral del partido desde el 2010. Y es un resultado que demuestra que esa convicción de que es a través de la política decente, del diálogo respetuoso, del respeto por los valores democráticos, que nosotros podemos construir soluciones en Costa Rica. Entonces, nos satisface el apoyo que le dieron a don Álvaro, y ese apoyo se refleja también en una fracción significativa que va a llevar a la Asamblea Legislativa esos valores y esas propuestas que hicimos en campaña. Don Álvaro, Liberación Nacional, sin duda alguna, sigue fuerte, sigue con 17 diputaciones, sacó diputados en todas las provincias. Entonces me pregunto cómo han conversado ya con las personas electas, ¿verdad? Ya es claro que ustedes se reunieron, en Nación.com publicamos algunos detalles de su primera reunión, pero que nos explique un poquito más qué han conversado con los diputados electos y cuáles son, cómo se ven hacia el futuro, digamos. Claro, esa fue una reunión en la que además participó también don Álvaro Ramos, y fue muy importante para justamente alinear las expectativas del trabajo legislativo con el propósito y las banderas que don Álvaro levantó en la campaña. Nosotros vamos a ser consecuentes con lo que le ofrecimos a los costarricenses en la campaña, y vamos a llevar esos mismos valores que don Álvaro demostró al trabajo legislativo. Entonces fue una buena reunión por varias cosas. Primero, yo creo que fue un buen ejercicio para también unir más a la fracción. De hecho, el nombramiento tanto mío como jefe de fracción como de la subjefa de fracción, Istarú Alfaro, se hicieron de manera unánime, lo cual demuestra también que es una fracción que está cohesionada. Y además pudimos hablar un poco de algunas de las orientaciones principales que don Álvaro nos pidió. Por ejemplo, nosotros vamos a ser guardianes de la democracia a toda costa. Vamos a defender la democracia, y para eso vamos a evitar, porque tenemos los votos para hacerlo junto con otros partidos de oposición, de que se toquen la libertad de los costarricenses, o de que se cambie la Constitución para alterar la relación entre los poderes públicos, o introducir ideas como la reelección indefinida de un presidente. Esas cosas son amenazas directas a la democracia y no lo vamos a permitir. Pero además queremos ser una fracción propositiva. No se trata solamente de bloquear las cosas que pueden ser dañinas, sino también de proponer las que creemos que son necesarias. Y en eso estamos trabajando para llevar a la mesa propuestas concretas. Nosotros creemos en la construcción de una alianza parlamentaria, un bloque democrático en la Asamblea, con partidos que tengamos una agenda afín. Entonces, para nosotros la clave es la construcción de una agenda donde podamos justamente incluir temas de seguridad, educación, salud, cómo mejoramos la infraestructura nacional, cómo mejoramos el acceso del productor agroalimentario, mejores servicios para que podamos fortalecer ese sector y darle alfombra roja al agro como se ofreció en campaña. Entonces, a esas causas le vamos a dedicar todo el esfuerzo de la Asamblea Legislativa, y vamos a llevar esa agenda que le ofrecimos a los costarricenses a través de los diputados electos. Ahora que usted señala esto de que quieren ser un bloque de defensa de la democracia,
Durante esta semana, por supuesto, también saltó la propuesta que hizo el Frente Amplio de firmar un documento, digamos, que va un poco en ese sentido. Evidentemente ustedes se pronunciaron, pero me gustaría más en este espacio que pueden explicarse un poquito más, que nos comente si usted está de acuerdo con esa carta, si ahora como jefe de fracción, que puede atribuirse la representación de 17 diputados, piensa firmar o no esa carta, piensa reunirse con el Frente Amplio, digamos, ¿cómo evalúa usted eso y cómo evalúa más la relación con la tercera bancada más grande que es la del Frente Amplio? Sí. Bueno, nosotros en la campaña hablamos de esto mismo. Nosotros desde la campaña hablamos de la construcción de esa alianza parlamentaria. De hecho, ustedes publicaron una nota a nivel de la Nación sobre este tema. Entonces, ya desde hace rato venimos ofreciendo esa posibilidad al resto de las fracciones porque estamos convencidos de que este país tenemos que sacarlo entre todas y todos. Aquí ningún partido puede hacer la tarea de resolver los problemas solo y ningún poder del Estado lo puede hacer solo. Entonces, nosotros creemos que aquí tenemos que buscar la forma de tender puentes, a diferencia de lo que ha venido haciendo este gobierno, que es quemar puentes. Entonces, quemar puentes nos lleva al estancamiento, a la polarización y al conflicto. Construir puentes nos tiene que llevar a las soluciones y a la innovación en cómo resolvemos los problemas de Costa Rica. Entonces, nosotros coincidimos con los puntos que el Frente Amplio incluyó en su propuesta. Esos son puntos en los que hemos estado de acuerdo prácticamente todos los partidos y se notó en los debates, tanto el representante del Frente Amplio como nuestro candidato, doña Claudia, don Juan Carlos y muchos de los que estuvieron en la contienda coincidieron en que el levantamiento de libertades o de garantías individuales es una mala idea y que ese es un pretexto que puede ser muy peligroso para otras cosas. Entonces, en eso estamos de acuerdo, pero nos parece que la agenda tiene que ser más amplia, que tiene que haber temas también propositivos, no solo aquellos en los que no estamos de acuerdo, sino también aquellos en los que sí vamos a trabajar juntos para construir. En temas, por ejemplo, para mencionar uno muy concreto, don Álvaro habló del gran problema que tienen las familias costarricenses de sobreendeudamiento. Entonces las familias y las empresas, muchas están sobreendeudadas y ahí estamos viviendo la situación del gota a gota y más de 600,000 personas en mora judicial que están en cobro judicial en la corte. Entonces tenemos que aliviarle la carga financiera a las familias, tenemos que ayudarle al productor agropecuario, tenemos que mejorar la calidad de la educación. Y todas esas reformas, y tenemos que abordar el tema de la inseguridad. O sea, nunca habíamos visto en este país una crisis de inseguridad tan grande y una penetración del crimen organizado en toda la sociedad costarricense. Entonces, lo que nosotros le hemos dicho a las personas que nos han preguntado sobre la propuesta de Frente Amplio es que, por supuesto que nos parece que esos son puntos en donde estamos todos de acuerdo, pero nos parece que tiene que haber una agenda más amplia y que sea una agenda también positiva para demostrarle a los costarricenses que la democracia es el camino para resolver problemas. En ese sentido, evidentemente, este documento del Frente Amplio fue un primer movimiento de parte de ellos, pero usted también hará un movimiento de acercarse con los líderes del Frente Amplio, que serán sin duda alguna José María Villalta, por ejemplo. ¿Va a acercarse a ellos para conversar al respecto? Sí, de hecho ya hemos tenido mucho contacto durante la campaña con ellos y con los líderes de la mayoría de las fracciones, y ese proceso de acercamiento va a ser con todas las fracciones, incluyendo con el oficialismo. O sea, nosotros no le tenemos miedo al diálogo, y en este país nadie le debe tener miedo al diálogo, porque este país se levantó gracias a la capacidad de líderes políticos de dialogar y de buscar soluciones, aunque tengamos puntos de vista distintos, porque tener puntos de vista distintos no nos hace enemigos. Podemos tener puntos de vista distintos y, con respeto, poner esas propuestas en la mesa y buscar las coincidencias para construir en conjunto. Este país está acostumbrado a eso. Esa ha sido la tradición costarricense y esa ha sido la vía costarricense hacia el desarrollo. Y creemos que tenemos que regresar a esa vía costarricense para encontrar soluciones en conjunto por medio del diálogo. Entonces, concretamente, sobre su pregunta, sí, ya estamos en conversaciones con algunos de los líderes con los que ya hemos tenido también trabajo en conjunto en la campaña, o que hemos coincidido en varios temas, y estamos en ese proceso a partir de ahora, que ya tenemos también la denominación o la asignación que me dieron, que agradezco muchísimo como jefe de fracción, y eso me va a facilitar también justamente tender esos puentes de la mano, por supuesto, con nuestro líder, don Álvaro Ramos. Entonces, interpreto, don Álvaro, y usted me corrige si no es así, entonces que si logran ponerse de acuerdo en un documento que sea más propositivo, como usted señala, estarían anuentes a firmarlo y a llegar a un acuerdo en ese sentido. Sí, nosotros necesitamos construir una agenda antes de mayo, porque en mayo nosotros necesitamos empezar de la manera más rápida posible a producir resultados. Claro. En esto de la construcción de confianza es fundamental las victorias tempranas.
Eso pasa por identificar cosas en las que podemos estar de acuerdo y que avancemos con la aprobación de esos proyectos para demostrarle a los costarricenses que nosotros sí podemos resolver problemas, que sí tenemos soluciones y que sí podemos ponernos de acuerdo. Eso es esencial. Y yo creo que ahí hay un llamado muy importante a doña Laura. Nosotros creemos que aquí hay dos caminos. Uno es el camino del diálogo respetuoso para buscar acuerdos y el otro es un callejón sin salida de intentar pasar reformas en las que ningún partido de oposición va a tener disposición a poner votos y entonces vamos a enfrascarnos en una conversación que no va a tener un final feliz. Entonces, yo le exhortaría a la presidenta electa a que escoja el camino correcto, que no escoja el callejón sin salida de las reformas y las imposiciones que son fruto de una concepción equivocada sobre la democracia y que no va a conseguir los votos porque va a haber un muro democrático de partidos que vamos a estar absoluta y totalmente en contra. Y no va a encontrar los 38 votos necesarios para poder aprobar esas reformas. Entonces, enfoquémonos en las cosas en las que sí podemos avanzar y usemos el camino del diálogo para resolver los problemas que sí tienen los costarricenses. La reelección no es un problema. Eso no es una prioridad para los costarricenses. Esa no es la razón por la que la gente votó. Entonces, enfoquémonos en resolver la inseguridad, el problema de la calidad de la educación, el problema de las filas en la caja, las presas en las calles. Esas sí son cosas por las que los costarricenses votaron y requieren soluciones. Enfoquémonos en eso, busquemos soluciones y no escojamos, sobre todo el gobierno, un callejón sin salida en el que se van a desgastar y van a crear una polarización innecesaria. Por lo que usted mencionaba ahorita, esperan que don Álvaro Ramos siga presente, siga coordinando y siga, digamos, siendo un líder no solamente de la fracción, sino del Partido Liberación Nacional. ¿Ha podido conversar con él sobre el rol que va a ocupar, qué va a hacer? Porque ha sido también muy común en otros partidos, e incluso en Liberación Nacional, que los ex precandidatos y ex candidatos se aparten. En este caso, ¿cuál va a ser el rol que va a tener él ahí? Bueno, don Álvaro, en esta reunión que tuvimos con la fracción, él fue muy claro de que él continúa, él va a estar al frente del partido, es una persona que hoy es la autoridad principal política de la oposición, es el candidato que recibió más de 800,000 votos, es el candidato que la gente conoció como un buen ser humano, como un líder positivo, como una persona con propuestas, como una persona íntegra, y esos valores y esas características de liderazgo de don Álvaro fueron los que generaron un entusiasmo enorme. Y le cuento un ejemplo muy concreto del tipo de entusiasmo que generó don Álvaro. A nosotros se nos acabaron las banderas el sábado. Más de 160,000 banderas en las últimas 2 semanas. La gente quería llevarse las banderas hasta de los toldos del día de los centros de votación. Y ese entusiasmo por la bandera es un reconocimiento del entusiasmo que él logró generar. Incluso en un segmento de la población que no ha sido históricamente tan afín al partido, que es el sector de la juventud. Ver las filas de jóvenes pidiendo una bandera de Liberación Nacional realmente fue emocionante. Y esta semana, después de la elección, hemos visto una cantidad de jóvenes que quieren ahora afiliarse al partido. Y yo creo que ese movimiento que don Álvaro inició tiene que continuar. Él está consciente de que es un movimiento nacional que trasciende incluso las fronteras partidarias tradicionales y que es un movimiento democrático que está inspirado en los valores que él le ofreció al pueblo de Costa Rica a través de la campaña. Entonces, don Álvaro está comprometido en continuar haciendo crecer ese gran movimiento y está muy comprometido también de acompañar el trabajo de la fracción para que podamos contar con su guía y con su orientación en las decisiones que tenemos que tomar. Don Álvaro, sin duda alguna, creo que no es debatible que el señor Álvaro Ramos tuvo un buen suceso, tanto que, por ejemplo, superó en 6 puntos porcentuales la votación que obtuvo don José María Figueres en las elecciones de hace 4 años, incluso duplicó el porcentaje que obtuvo don Rodrigo Chávez hace 4 años, es decir, los números lo respaldan, como usted lo dice, sin duda alguna, y eso ha motivado una discusión o un debate de si el buen suceso electoral del Partido de Liberación Nacional fue por Álvaro Ramos, por todo esto que usted dice, o fue por ser Liberación Nacional, digamos. Los analistas y los politólogos han intentado descifrar a qué se debe ese buen suceso. El éxito. Entonces, me gustaría que usted, obviamente no hay una sola respuesta y nadie tiene la verdad absoluta, pero ¿cuál es su análisis al respecto, digamos? Bueno, yo creo que es una combinación de las dos cosas. Evidentemente, Liberación es un partido político sólido que tiene una gran estructura territorial y eso lo hace distinto a todos los demás. No es un taxi. Y eso es una gran diferencia respecto al partido oficialista.
y nosotros, además definidos por ellos se autodefinen como taxi. Liberación es un partido político con historia, con valores, con estructura y con líderes capaces de movilizar el voto el día de la elección, y eso cuenta a la hora de los votos. Pero también es cierto que don Álvaro le agregó a esa estructura y a esa historia y a ese partido, le agregó un componente nuevo e innovador de renovación. Es un líder que realmente representa y recoge ese espíritu de renovación que estábamos impulsando dentro del partido. De hecho, tuvimos muchos conflictos en promover esa renovación, pero gracias a ese trabajo que se hizo, se logró, por ejemplo, una papeleta de diputados en donde no hay un solo repetente. Eso nunca había pasado en Liberación Nacional en la historia. Es un partido que renovó estructuras. Hoy cuenta, por ejemplo, con una asamblea que es el doble de la asamblea anterior, en donde están sentados en esa asamblea sectores como el comunalismo, el magisterio, los empresarios, el solidarismo. Entonces tenemos hoy un partido más robusto en cuanto a su estructura, un partido que ha logrado además atraer votantes nuevos a través de don Álvaro, esa juventud, las mujeres, algunos sectores que se habían ido de Liberación Nacional, mucha gente del sector público, el sector agropecuario. Entonces don Álvaro realmente llegó a encender la llama de la esperanza en un país que se sentía bastante agobiado porque la mitad de los costarricenses no están de acuerdo con la continuidad. Y esa mitad de los costarricenses que no están de acuerdo están convencidos que necesitamos una política, una forma de hacer política diferente. Y don Álvaro representa esa forma de hacer política diferente. No insulta, no se enoja, no ofende. Una persona que propone, una persona que escucha, una persona que se compromete y además un ser humano extraordinario en cuanto a sus valores, absolutamente honesto, y yo creo que eso acercó al partido y a la votación del día de las elecciones a un tipo de votante diferente. Sin duda alguna, como usted dice, don Álvaro, y esto es fácilmente comprobable, la fracción que ustedes lograron postular y que al final resultó electa son personas que no son repitentes, no han sido antes diputados, digamos que lograron proponer rostros nuevos, ¿verdad? Uh-huh. Y los que tienen más experiencia es porque, por ejemplo, don Rafael Ángel Vargas, que fue alcalde, por ejemplo, uh-huh. Sí. Están también personas que han sido asesores legislativos. Está doña Esther Alfaro, su jefa de fracción, que viene de ser regidora en San José. Tienen alguna experiencia política, pero no en el Congreso puramente como diputados. Esto es, como usted señala, por un lado es un mensaje positivo de renovación, pero por otro lado también hay una cuestión de falta de experiencia. ¿Cómo compensar esa falta de experiencia? Además, sabiendo que en otras aceras sí hay personas bastante experimentadas. Por ejemplo, el Frente Amplio lleva a 2 exdiputados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer una compensación de eso? Bueno, es que, ¿qué es lo que se necesita para hacer una buena labor parlamentaria? Evidentemente, usted necesita primero ideas y soluciones y propuestas, y eso lo tenemos. Ocupa también capacidad para negociar. Y si usted ha sido regidor, o ha sido alcalde, o ha sido líder de una organización sindical, o empresarial, o cooperativa, usted tiene ese ADN de la negociación, del diálogo, de buscar acuerdos, y muchos de los que están yendo a la Asamblea Legislativa conocen ese tipo de trabajo y tienen esa experiencia. ¿Qué más se necesita? Usted necesita conocer las personas y los territorios que usted representa. Y muchas de estas personas que vienen, por ejemplo, la experiencia territorial o sectorial, son personas que conocen de dónde vienen, conocen sus pueblos, conocen las necesidades de Nicoya, las necesidades de Cotobruz, las necesidades de Siquirres, y ese conocimiento es indispensable para una buena representación en la Asamblea. ¿Qué más se necesita? Conocimiento de los procedimientos legislativos. Ese es el que no tenemos, pero tenemos asesores de grandísima calidad, que son los asesores que nos van a acompañar. Entonces, esa curva de aprendizaje se va a reducir muchísimo porque el partido, como es un partido real, cuenta con una cantidad importante de talento humano en la Asamblea que nos va a acompañar en la transición y en nuestra legislatura, y estoy seguro que ellos nos van a ayudar y a guiar en toda esa parte del procedimiento legislativo. Pero como le digo, yo creo que los que vamos para la Asamblea Legislativa tenemos lo más importante: el conocimiento de las propuestas, la capacidad de diálogo y la actitud y la apertura a dialogar, y además el conocimiento de las personas que votaron por nosotros, de sus necesidades, de esos territorios, para poderlos representar de la mejor manera. Usted ahorita señaló un punto muy interesante, que es que ustedes detectaron que hay un público joven que logró verse atraído por la figura de don Álvaro, por supuesto, y que fue y pidió banderas. ¿Cómo analiza usted qué fue lo que motivó a ese público joven, que además ustedes como fracción tienen la responsabilidad de satisfacer y de corresponder esa confianza, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo analizan eso que el público joven vio en ustedes y cómo ustedes retribuirlo, digamos? Claro. Bueno, hay varias cosas
que probablemente tuvieron un impacto en la campaña. La más importante fue el candidato. Al candidato la gente lo conoció en los debates. Y yo creo que en esta campaña los debates jugaron un rol determinante. Porque fue en los debates que la gente conoció al Álvaro Ramos humano, no al Álvaro Ramos político. Porque cuando usted está en una campaña, claro, usted puede hacer una estrategia de mercadeo y de comunicación política y hace los videos y los jingles y hace toda la parafernalia propia de un proceso electoral, pero la gente no le cree al anuncio, no le cree al jingle, no le cree a la movilización. La gente le cree a esa persona que conoció a través del debate, que lo vio sonriendo cuando todo el mundo estaba tirándose los trastos en la cabeza. El hombre estaba ahí sonriente. Además, el hombre estaba ahí para proponer, no para pelear con nadie. Entonces le hacían preguntas para provocarlo y él se enfocaba siempre en las soluciones, en las propuestas. Una persona así marca una diferencia. Y Álvaro se veía diferente a todos los demás. Y yo creo que esa forma de verse diferente a todos los demás fue lo que cautivó a ese voto joven que quiere a políticos distintos. No quiere político de siempre, el que insulta, el que pelea, el que llega ahí a jugar, que es el más importante de todos los demás. Álvaro es una persona humilde que sonríe en medio de aquella balacera y yo creo que eso marcó una gran diferencia a la hora de que el voto joven vio en Álvaro una persona, primero, una persona ecuánime, una persona afable, una persona con valores correctos, y creo que eso lo cautivó. Y nada más un dato adicional que creo que es útil. Esta posiblemente debe ser la fracción de Liberación Nacional con más jóvenes que están yendo al Congreso. Si usted analiza la papeleta nuestra, en algunos, los primeros 2 lugares de todas las provincias teníamos una persona joven. Y esta fracción va a demostrar de que esa integración de generaciones, de personas con más experiencia y de personas más jóvenes, va a producir resultados muy positivos y va a generar también, yo espero, esa confianza de que es un partido que está dándole oportunidad a los líderes más jóvenes de que asuman posiciones de responsabilidad importante, incluyendo en el Congreso. Hay un dato importante, don Álvaro, que es que desde el año 2002 Liberación Nacional siempre fue la fracción mayoritaria en el Congreso. Tal vez no tenía para una mayoría simple, que son 28 votos, 29 votos, pero bueno, sí eran una fuerza muy importante. Siguen siéndolo, pero ya no son la fracción mayoritaria, es el oficialismo. ¿Cómo va a variar eso? El manejo que tienen que tener ustedes ahí, de saberse que ya tienen una fuerza muy grande al frente, ¿verdad? ¿Cómo manejar eso de la forma correcta, digamos? Bueno, nosotros esperamos aprovechar el talento del equipo que va para la Asamblea para demostrar de que somos la fracción más propositiva, la fracción que más capacidad de diálogo va a tener. Esas son las aspiraciones a las que tenemos. No es un tema de números o un tema de puestos, es un tema de capacidad de mostrar de que por medio de la propuesta y la capacidad de negociar y de dialogar, encontramos soluciones a los problemas del país. A mí, que es lo que realmente me interesa más como diputado electo y en este momento con el rol de liderazgo de la fracción, a mí me gustaría que podamos escribir desde el primer día el informe del último día. ¿Y qué significa eso? A mí me gustaría que podamos escribir qué queremos que esté en ese informe cuando termine nuestra gestión. ¿Cuáles son los proyectos que aprobamos? ¿Cuántas personas se beneficiaron gracias a nuestro rol como diputados? Y que nos enfoquemos con alma, vida y corazón a que ese informe del último día lo podamos cumplir desde el primer día. Porque es así como nosotros vamos a recuperar la confianza del electorado. Es así como vamos a volver a recuperar a la juventud que creyó en Álvaro, que creyó en este proyecto político, y para hacerlo ocupamos resultados. No basta con palabras y no basta con que somos los que más proyectos presentamos o los que más comisiones teníamos presidentes o los que estábamos en el directorio. Eso no es lo más importante. La gente no va a recordar a nadie, a ningún partido por haber estado presidiendo el directorio o presidiendo una comisión. Va a recordar a aquellos que resolvieron un problema concreto. Y eso es a lo que nosotros aspiramos, a dejar un legado. Don Álvaro, quiero plantearle una consulta que es, digamos, muy directa, pero que es una pregunta que la gente y los votantes se hacen en la calle, y especialmente las personas que votaron por Liberación Nacional, esperando que haya una fracción, como usted señalaba, que haga control político y que sea una defensa de la democracia. Y una pregunta que se hacen es,
¿Cómo confiar que una fracción de 17 diputados se va a mantener unida cuando venimos de que de 19 diputados, 2 se separaron, uno incluso, don Gilbert Jiménez, pasó de ser precandidato presidencial y enfrentarse a don Álvaro Ramos, a terminar, bueno, hace nada lo vimos, por ejemplo, en programas de televisión declarándose como un jaguar más, ¿verdad? Dio por completo vuelta en menos de 2 años a sus planteamientos. Entonces, ¿cómo puede la gente confiar que la fracción de Liberación Nacional, esas 17 personas se van a mantener unidas y ninguna va a terminar quebrando ese acuerdo, ¿verdad? Cuando ya lo vimos antes. Entonces, ¿qué responde usted a esas personas? Bueno, en primer lugar está la manera en que esas personas fueron electas. Esas personas pasaron por un proceso y un filtro que yo creo que ya es muy importante también desde el punto de vista que son personas, primero, que vienen de una base importante y una convicción liberacionista y una trayectoria que hablan por ellos y que demuestran que son personas auténticamente convencidas de que los valores que vamos a defender son los valores correctos por los que ellos han luchado también en sus carreras anteriores. Hay además una enorme oportunidad hacia el futuro para que estos líderes actuales del partido que están en la Asamblea puedan continuar creciendo, porque yo estoy convencido que don Álvaro Ramos tiene pólvora para mucho más y va a ser un líder que nos va a permitir recuperar un liderazgo, un apoyo muy grande a nivel nacional. Y si uno quiere ser parte de un proyecto político, uno tiene que pensar en un proyecto político a largo plazo. Uno no puede pensar en ventajas a corto plazo que al final pueden acabar con su carrera muy, muy rápidamente. Y yo creo que eso le va a pasar a algunos de los que dieron el paso al otro lado. Entonces yo estoy convencido que la mayoría de los que, bueno, la mayoría no, la totalidad de los que fueron electos, primero son personas auténticamente convencidas de los valores que defiende nuestro partido y nuestro candidato, y además personas que entienden de que la política es un proceso con un horizonte de tiempo mucho más allá que los 4 años que vamos a una asamblea. Y creo que estamos convencidos todos de que estamos en el proyecto político correcto y que vamos a hacer crecer este proyecto político en la medida en que nos mantengamos unidos. Entonces yo estoy apostando a eso y soy un fiel convencido de que este equipo se va a mantener unido hasta el final. Nos toca también a quienes vamos a liderar la fracción durante estos años, pues trabajar en esa cohesión interna también. Apenas la semana pasada en este mismo espacio entrevistamos a doña Vanessa Castro, diputada saliente de la Unión Social Cristiana, y ella hizo un análisis muy autocrítico de los resultados que obtuvo su bancada, y ella señaló que desde su punto de vista el electorado castigó a aquellos partidos que dejaron de ejercer control político, que además es un mandato constitucional que tienen los diputados, que dejaron de ejercer ese control político y que no hicieron oposición como deben hacerlo. Ella además salvó la diferencia entre control político y obstruccionismo, que son cosas diferentes. Pero ella señaló eso, que las bancadas que no ejercieron control político son aquellas que resultaron más castigadas en estas elecciones. ¿Usted comparte ese análisis? Porque además compartir ese análisis significa que tienen que ejercer ese control político, ¿verdad? Que les demanda la Constitución política. ¿Comparte ese análisis de doña Vanessa usted? Sí, plenamente. Bueno, los números hablan de manera muy contundente apoyando esa tesis. ¿Cuáles son los 2 partidos que quedaron en esta elección y que siguen siendo fuerzas políticas importantes en Costa Rica? Justamente los 2 partidos que más control político ejercieron. Y yo creo que el reconocimiento de que son 2 partidos que genuinamente defendieron la democracia y lucharon contra los abusos de poder y contra la política del irrespeto y del odio, son los 2 partidos que recibieron la mayor confianza de los costarricenses en las urnas. Y creo que es una señal muy clara de que los costarricenses queremos, y la mitad de los costarricenses votaron por un partido o por partidos políticos que defiendan esos valores de la democracia y que hagan contención ante cualquier intento de menoscabar la democracia, levantando libertades individuales, reelección indefinida, quitando magistrados a dedo. Ese tipo de prácticas menoscaban la libertad. Y creo que contra eso se expresaron con mucha claridad los costarricenses y votaron por aquellos partidos en los que encuentran esos valores más claramente reflejados, y no solo en el discurso político de la campaña, sino también con los hechos en la reciente Asamblea Legislativa. Don Álvaro, por supuesto, como usted señalaba, ustedes son una fracción legislativa, pero además usted como diputado independiente, digamos, de los bueno, demás, independiente no. No, independiente, sí. Individual, sí, sí, dicho. Ajá, sí. Como una persona individual, ajá, puede impulsar sus propios proyectos, puede llevar en su despacho las cosas que más considere que son urgentes, puede proponer proyectos y ir a buscar firmas, etcétera. Tiene un montón de atribuciones. ¿Cuáles son esos que usted considera que es más importante desde el 1 de mayo presentar, ir a buscar firmas de los que de verdad urgen, digamos, en su agenda? Sí. Yo
Quisiera dejar algo muy claro. Para nosotros, aparte del tema de los proyectos, hay una prioridad muy importante y es demostrar que podemos hacer política de una manera distinta. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que tenemos que demostrar a través del diálogo y de la capacidad de propuesta que es posible construir acuerdos desde la oposición y que podemos nosotros ser generadores de ideas y de soluciones innovadoras a los problemas del país. Ese es un cambio de actitud y está basada en la convicción democrática de que ocupamos construir puentes con todas las fracciones, incluyendo el oficialismo. Esa es una convicción importante que para nosotros es esencial para que la Asamblea Legislativa pueda producir resultados. Dicho eso, en términos de prioridades de proyectos, hay varios ejes sobre los que queremos enfocarnos, que son los que les prometimos a los costarricenses en la campaña y que lo vamos a cumplir en la Asamblea, incluyendo el eje de seguridad. Estamos trabajando en proyectos que tienen que ver con cambios en la ley de policía, psicotrópicos y otros, para acabar con la alcahuetería, darle más herramientas a nuestras fuerzas de policía y mejorar la forma en que administramos la justicia, de modo que al final el país pueda tener mejores capacidades para atender esta crisis de seguridad que estamos viviendo. En segundo lugar, nos interesa muchísimo, por ejemplo, el tema de cómo resolvemos el agobio que tienen las familias por el exceso de endeudamiento. Entonces también tenemos iniciativas como la ley de olvido, que es una forma de habilitar a las personas para regresar al sistema financiero formal y que no caigan en el gota a gota y terminen a veces no solo perdiendo sus activos, sino a veces hasta su vida. Entonces, nos interesa muchísimo devolverle a los costarricenses la seguridad, devolverle servicios de calidad en educación, en salud y regresar a una economía en donde las personas sientan el beneficio en la bolsa y no solo en las cifras macroeconómicas. Ese alivio económico para las familias para nosotros es una prioridad esencial. Y adicionalmente estamos preparando un proyecto de ley muy innovador que consiste en la creación de un Fondo Nacional de Infraestructura. Ese fondo se va a alimentar de 3 fuentes distintas. Los fondos soberanos de países excedentarios de capital, como los países del Golfo, Noruega y algunos otros. Los fondos de pensiones de los costarricenses, que ahorita estamos cogiendo el ahorro nacional y se lo mandamos a Estados Unidos barato, y después traemos eurobonos caros y estamos haciendo igual que como hacíamos con el café. Mandamos el café barato y lo traemos después en bolsitas bien caro. Así estamos haciendo con el ahorro nacional. El ahorro de los costarricenses que está en los fondos de pensiones está siendo usado para financiar el desarrollo de los Estados Unidos. Una locura absoluta. Esa plata tiene que estar acá invertida en proyectos de infraestructura clave. Y en tercer lugar, fondos concesionales verdes y azules que existen a nivel internacional para proyectos de impacto. Entonces, queremos que ese fondo sea la forma de financiar la infraestructura del futuro. ¿Por qué? Porque ya no podemos financiar la infraestructura con deuda. Estamos muy endeudados. Y aquí la capacidad de cobrar impuestos ya está llegando a su tope. Hay que mejorar la recaudación y reducir la evasión, pero no vamos a poder financiar infraestructura con recursos públicos tradicionales. Y aparte del tema de conseguir los recursos por otra vía, queremos impulsar las alianzas público-privadas para que esos recursos se puedan invertir en proyectos y podamos usar un modelo de ejecución que sea más ágil y que permita avanzar contando con el apoyo del sector privado en la implementación de algunos de esos proyectos estratégicos. Hay que partir obviamente de la premisa básica de que la Bancada de Liberación Nacional no puede por sí sola aprobar un proyecto de ley como si puede la bancada oficialista, valga decir. Pero me gustaría preguntarle si usted personalmente y si cree que la bancada estará de acuerdo con algunos proyectos que fueron de los más importantes que se han discutido durante los últimos meses, incluso durante la campaña. Uno de ellos fue, por ejemplo, el tema del retiro del ROP, que incluso en Nación.com publicamos que hubo contradicciones entre don Novia Costa, diputado electo, y la candidata Laura Fernández, y que doña Laura Fernández en cuestión de meses cambió su versión. Por ejemplo, primero no estaba de acuerdo y luego que sí, don Novia Costa está en contra del retiro del ROP. ¿Ustedes en particular están o no de acuerdo en el retiro del ROP? Sí, sí estamos. Y además hay un proyecto de ley presentado por don Oscar Izquierdo que consiste en una propuesta específica de cómo se va a retirar en tractos y creemos que esa es la versión más responsable para hacerlo bien y devolverle a los costarricenses ese recurso en el marco justamente del alivio económico a la bolsa de las familias de la que hablaba antes, porque al final... Perdón, sí. ¿Sería para todos, para algún Bueno, para las personas etario? Que están pensionadas, sí. Okay. Y bueno, la propuesta tiene algunos elementos ahí que después se pueden ver en detalle, pero en esencia el propósito es a las personas que se pensionan que una parte de sus recursos, bueno, una parte no, que los recursos del ROP se vean devueltos en tractos. Porque hoy por hoy las familias están sobreendeudadas y si usted tiene una deuda al 10%, y el ROP se le está generando el 3%,
ese recurso sería mucho más rentable si usted lo usa para pagar la deuda que si usted lo tiene ahorrando a una tasa inferior a la tasa del crédito que usted está pagando. Entonces, si el propósito del ROP era que las familias vivan mejor y que tengan alivio económico en la etapa de retiro, pues ese alivio económico sería más efectivo si usted le permite evitar ese pago que está haciendo una tasa muy alta y utilizar un ahorro que está generando un rendimiento muy bajo, y con ese rendimiento usted puede pagar esa deuda y queda desde el punto de vista financiero en mejor posición. Entonces hay muchas razones por las que creemos que esta idea ayuda al propósito de aliviar la situación económica de los costarricenses y que es una acción necesaria a corto plazo. Ustedes estarían de acuerdo, porque son temas que se han discutido sobre el tema del retiro ROP. Por ejemplo, de condicionar el retiro para que sea para pagar una deuda, para que sea para, se ha hablado incluso para que sea enganche de una casa, o sea, para cosas a largo plazo, digamos, porque el temor muchas veces es que se retire el dinero y que termine, digamos, desperdigado en gastos hormiga, por decirlo así. ¿Estarían de acuerdo en vincularlo necesariamente a un gasto en específico? ¿Cómo es la propuesta en su cabeza? No, en realidad, bueno, el proyecto ni siquiera es una propuesta en mi cabeza, es un proyecto de ley que ya está presentado. Okay. Entonces, ese proyecto del diputado Izquierdo que está en la Asamblea y en la corriente legislativa, ese es el que nosotros apoyamos, que esencialmente no tiene ese condicionamiento. Mencionaba ese ejemplo del endeudamiento como un ejemplo en donde claramente una persona viviría mejor si paga su deuda en lugar de tener un ROP que se lo están dando a cuentagotas a un plazo demasiado largo, asumiendo que va a vivir 100 y pico de años, y entonces por supuesto que al final ese recurso no lo va a tener disponible y su calidad de vida va a sufrir. Entonces queremos apoyar ese proyecto que ya está presentado y trabajar a partir de ese, ojalá construyendo un consenso con las demás fracciones para hacer eso posible. Otro proyecto que fue muy llamativo en campaña fue, por supuesto, el de Jornadas 4.3, y además el candidato presidencial en ese momento, don Álvaro Ramos, presentó y apoyó un proyecto diferente al del Ejecutivo, porque proponía un tipo de votación, ¿verdad? El del Ejecutivo es diferente, y hay varias propuestas. Ustedes van a apoyar el proyecto de Jornadas 4.3, van a llevar adelante el que propuso don Álvaro, están dispuestos a negociar. Si nos puede explicar cómo van a actuar en respecto al proyecto de Jornadas Extraordinarias. Bueno, nosotros estamos en contra y seguimos estando en contra de la versión original de ese proyecto del gobierno y de la unidad, del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Por qué? Porque sentíamos que no era un proyecto que tenía garantías suficientes para los trabajadores. Si se va a tocar el tema de jornadas, tiene que hacerse en el marco de una negociación entre ambas partes. Tiene que lograrse un equilibrio entre los intereses de las empresas y los intereses de los trabajadores. Las reformas que en su momento se propusieron tenían que ver con varias cosas, 3 en particular. Una, reducir el ámbito de aplicación, restringirlo básicamente a las empresas de dispositivos médicos y algunas empresas de régimen de zona franca principalmente, que son empresas que tienen estándares laborales muy altos y controles muy estrictos sobre el tema de la seguridad y la salud ocupacional de sus trabajadores. En segundo lugar, que sea una decisión de los trabajadores, y por eso se propuso que fuera una votación secreta, revisada por un ente externo que puede ser el Ministerio de Trabajo, de modo que sean los trabajadores los que deciden si quieren o no cambiar de jornada. Y tercero, que haya una adecuada compensación para los trabajadores, y sobre todo en el caso, por ejemplo, de los temas de salud ocupacional, que hayan informes semestrales al órgano que es tripartito, el Consejo de Salud Ocupacional, en donde están sentados los sindicatos, los empresarios y el gobierno, para evaluar y medir el impacto de la jornada. Si hay un impacto negativo, entonces eventualmente se puede suspender la autorización de su utilización. Entonces, lo que queríamos en esencia era garantizar un mejor equilibrio entre los intereses de la empresa y los intereses de los trabajadores. Esa versión de alguna manera ha sufrido cambios y tendremos que evaluar en la nueva fracción cuál es el estado del proyecto y qué cambios se han propuesto, pero lo que sí no vamos a aceptar es un retroceso en materia de derechos laborales si no hay una adecuada valoración o ponderación de los intereses de los trabajadores en ese cambio. Y ningún cambio en materia de jornadas puede hacerse sin el consentimiento de los trabajadores. Otros proyectos de ley que han sido llamativos durante los últimos años son el tema de venta de activos estatales. El más hablado ha sido BSR, pero también se ha hablado de otros tipos de activos estatales. ¿Están ustedes de acuerdo en la venta del BCR y en la venta de algún otro activo? No, el tema de la venta del banco nosotros hemos dicho claramente que no. ¿Por qué no? Porque no es un problema. El banco está produciendo utilidades y de esas utilidades se están financiando programas sociales muy importantes. Entonces, esta idea de vender el banco es una solución en busca de un problema. No existe un problema.
¿Dónde está el problema? De que haya un banco público produciendo utilidades, financiando programas sociales. ¿A dónde está el problema? No es cierto que vaya a quebrar, como dijo la presidenta electa. No, para nada. Bueno, habían dicho que la caja estaba quebrada y era mentira. Entonces yo creo que no se tiene que usar la mentira para impulsar proyectos impopulares y tratar de convencer a los costarricenses de que un buen negocio público mejor se lo pasamos a un privado. Entonces, ¿por qué tenemos que darle un buen negocio a un privado? Yo creo que si es un buen negocio y está produciendo utilidades y nos está ayudando a financiar programas importantes, si lo vendemos vamos a terminar financiando esos programas con los impuestos de todos. Entonces, eso sí sería un mal negocio para los costarricenses. Yo creo que esas son cosas en las que no hay hoy ninguna necesidad, y sí hay otros temas que sí son urgentes: seguridad, educación, salud, temas de infraestructura. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Yo no entiendo por qué quieren desviar la atención hacia proyectos polarizantes que, para empezar, son malas ideas y que no contribuyen a lo que realmente los costarricenses ocupan, que son soluciones a su cotidianidad, que es donde realmente hoy nos está apretando el zapato. Un proyecto de ley que está directamente vinculado al tema de seguridad que usted señaló es el tema que ha pedido una y otra vez el Poder Judicial de flexibilizar la regla fiscal para permitirles a ellos mantener a ciertos empleados que están renunciando, ¿verdad? Sí. Lograr ofrecer salarios que sean competitivos. Esto se ha discutido muchísimo. El gobierno se ha negado, tanto el actual, y ya la presidenta electa, doña Laura Fernández, dijo que ella va a acatar a rajatabla la regla fiscal. Por eso le consulto a usted si ustedes estarían de acuerdo, digamos, con apoyar una iniciativa que busque darle cierto más cintura, digamos, al Poder Judicial, sí, en ese sentido. Bueno, y no solo al Poder Judicial, nosotros, y don Álvaro ha sido muy claro de que nosotros estamos de acuerdo con una regla fiscal que se llama en economía la regla fiscal de oro, que es lo que él habla, que es una regla fiscal que toma en cuenta no solo el lado del gasto, sino también el lado del ingreso. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos solo del lado del gasto, lo que estamos es restringiendo la capacidad del Estado de dar servicios de calidad. Por supuesto que hay que ser austeros con el uso de los recursos públicos, por supuesto que tenemos que ponerle atención a el tema de la estabilidad fiscal. Nosotros no podemos abrir la llave del gasto y volver a situaciones de un déficit del 5% que nos endeuda a todos como sociedad y que puede poner en riesgo la estabilidad financiera del país. Pero dentro del margen de recursos con los que el país cuenta, tenemos que empezar a invertir en lo que realmente es indispensable. Si bajamos los salarios o si bajamos la capacidad del Estado de contratar funcionarios de alta calidad en el OIJ, de altamente preparados con las competencias correctas, o en la caja, vea, se perdieron 500 especialistas en estos 4 años. ¿Cómo vamos a pretender bajar las listas de espera si nos estamos quedando sin especialistas? Entonces, aquí tenemos que buscar la manera de lograr un equilibrio entre la importancia que tiene la estabilidad fiscal y la importancia que tiene el ofrecimiento de servicios de calidad. Y los servicios que nos dan las personas, y las personas ocupan ser remuneradas. Aquí en la nación no pueden pagar salarios de hambre porque si no, no van a tener periodistas de la calidad de ustedes o el personal que ustedes tienen aquí trabajando. Entonces, ustedes necesitan pagar salarios competitivos para poder darle un buen servicio a las personas que siguen este medio de comunicación. Lo mismo pasa en el Estado. Si nosotros no pagamos bien a los especialistas, a las personas que saben de seguridad, a las personas que pueden educar a los jóvenes y a los niños de la manera correcta, pues vamos a terminar con servicios muy deteriorados y con una salud fiscal muy buena. Y eso no nos conviene. Entonces hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas. Y le voy a poner un ejemplo de lo que para mí ha hecho mal esta administración, porque esta administración se dedicó a hacer el balance fiscal a punta de recorte del gasto. Pero, por ejemplo, había un proyecto de Hacienda Digital. Ese proyecto de Hacienda Digital tiene apenas como un 33% de avance y se suponía que iba a aportar una cantidad muy importante de recursos en control de evasión, en control de elusión y en mejora incluso en la eficiencia de la aplicación del gasto. Y ese es un proyecto que aplica la tecnología al mundo de los impuestos y de mejorar la calidad del gasto. Pues ese proyecto está estancado. Entonces, en lugar de ir a perseguir a los evasores, decidimos cortarle las becas a los niños. Y esa es una mala combinación de cosas y una mala decisión para resolver el problema fiscal. Además, usted como empresario, don Álvaro, conoce bien este tema que señala y que es algo que ha señalado la Contraloría, que ha señalado un montón de entes, incluso la OCDE tiene indicadores al respecto de que Costa Rica necesita aplicar bien el tema recaudatorio, ¿verdad? Sí, evitar claro. la evasión fiscal, la elusión fiscal, y que solo hacer eso bien, digamos que permitiría tener un superávit fiscal. Claro, un superávit. Claro, por supuesto. Y invertirlo mejor además. Claro, pero para eso está la tecnología. Vean, yo viví en el extranjero varias etapas de mi vida. En Francia a usted le llegaba la declaración hecha.
A usted le llega en Francia la declaración, Nada más su pague esto. declaración, y le dice, vea, usted recibió durante este año estos ingresos y usted gastó tanto. Es tanto. Entonces usted de tanto. Entonces firme aquí y pague. O si usted quiere y tiene alguna duda o está en desacuerdo, pues vaya y entonces presente una declaración. Pero hoy, con la tecnología que existe, a usted le pueden dar la declaración hecha. Porque hoy por hoy usted tiene una trazabilidad de todos sus gastos y tiene una trazabilidad de sus ingresos si usted está operando en la formalidad. Entonces, si tenemos herramientas de tecnología tan avanzadas, ¿por qué no las estamos usando? Bueno, Hacienda Digital era una idea exactamente para hacer eso. Usemos la tecnología para reducir la evasión y la elusión. Vea, si usted recibe importaciones, eso pasa por un sistema de trazabilidad. Usted importó queso de Estados Unidos, tantas toneladas, a tal precio. Usted lo vendió en Automercado o en PriceMart o en Walmart, en cualquiera, y a tal precio. Y eso está registrado, hay trazabilidad, ahí está en la factura digital. Usted, Hacienda, usted tiene exactamente conocimiento de cuánto le costó el queso que usted trajo y cuánto le costó el queso y a qué precio le vendió y cuánto vendió. Entonces, Hacienda le puede mandar a usted la declaración hecha. ¿Y por qué no lo hacemos? Si tenemos ese tipo de tecnología, ¿por qué no la aplicamos? ¿Y por qué Hacienda Digital no caminó? A mí me parece que el tema de Hacienda Digital es urgente y ojalá esta administración lo tome en serio, porque en lugar de seguir recortando los recursos a los niños en las escuelas o a los maestros en las aulas o a los doctores en la caja, tenemos que usar los recursos de la tecnología para que la consolidación fiscal se haga del lado del ingreso y no solo del lado del gasto. Por última pregunta, Álvaro, hablando de evasión además y de la negociación que van a tener que tener en la Asamblea Legislativa, un tema que fue polémico durante el año pasado es que el entonces ministro de Hacienda, Noguía Costa, hoy diputado electo, defendía que tenía que aplicarse el tema de cobrar IVA en las transacciones por Simpe Móvil, porque considera que son transacciones como cualquier otra y que más bien el Simpe se está utilizando, digamos, para evadir el pago del impuesto al valor agregado. ¿Ustedes estarían de acuerdo con un proyecto que vaya en ese sentido? Digamos, incluso Nogui puede presentarlo. Entonces, ¿estarían de acuerdo con un proyecto que vaya en esa línea? Es que habría que revisar qué es exactamente, en qué consiste el proyecto, porque hoy el Simpe se usa para un montón de cosas. Es correcto. Entonces, hasta transacciones entre la familia y mi hijo le manda un Simpe al otro porque fue el que pagó la pizza. Exactamente. Entonces, si pagó la pizza y quedó el IVA registrado. O sea, el IVA se cobró. Entonces no es cierto que todas las transacciones del Simpe sean evasiones del IVA. Correcto. Y así muchos muchachos jóvenes hoy, y todo el mundo yo creo que lo hace, van, mira, yo no ando la plata, te paso un Simpe. Claro. Pero era para pagar la pizza que se comieron entre todos. Y que ya el IVA se pagó. Entonces ahí puede haber una doble tributación. Hay que tener mucho cuidado de que realmente lo que quieren hacer, hay que revisar el proyecto, porque si es cobrar 2 veces el IVA, le van a cobrar al que pagó la pizza y al que le mandó el Simpe, entonces estamos cobrando 2 veces el IVA por la pizza que se comieron, y eso claramente no es correcto. Perfecto. Don Álvaro, le agradezco mucho el tiempo y espero que podamos recibirlo de nuevo ya más adelante una vez sea diputado en funciones. A la orden cuando guste. Perfecto, muchas gracias. Y por supuesto, además, gracias a ustedes, como todos los domingos y todas las entrevistas que hemos podido entregarles hasta ahora. Ya cumplimos casi un año de entregarles entrevistas de este tipo, así que esperamos que podamos continuar en ese sentido. Y los invito a que visiten tanto el canal de Spotify como YouTube de Nación.com para que vean todas las que hemos traído hasta ahora, y que visiten la pestaña de Revista Dominical en Nación.com para que vean no solamente entrevistas, sino otro tipo de reportajes de áreas tan variadas como cultura, deporte y entrevistas, por supuesto. Así que gracias por vernos y nos vemos en una semana.